Tengan cuidado con la posición y los niveles de los bonsáis. No puede haber el más mínimo error. Las hojas caídas y el polvo de jardín. No debe quedar ni rastro. Ustedes dos, saquen las flores rápidamente. ¿Por qué hay tanto alboroto hoy en la residencia? Hasta la señora mayor es más estricta que de costumbre. SHHH, habla más bajo. Todo esto es para recibir a nuestra futura princesa consorte. Ella es del campo. ¡Qué suerte tiene, casándose con nuestro príncipe Jingan, Su Alteza! Ya hemos entrado en los límites de la capital de Jin. Pronto llegaremos a la residencia del príncipe. Min Xuan, ahora que he dejado Yan. Sigo siendo la hija mayor del ministro de Jin, abandonada en el campo. ¿Para qué me las arregle sola? Ya no puedo ser llamada Su Alteza. Este subordinado se equivocó. ¿Solo que Su Alteza? Señorita, ¿por qué quiere volver a relacionarse con la residencia del ministro? Esa guarida de lobos. Y además casarse con ese príncipe libertino. La abuela fue asesinada. La maldad de la residencia del ministro es evidente. Pero el asesino de la abuela está en la sombra. He descubierto que todo apunta al líder del pabellón del viento. El llamado accidente, muy probablemente, fue un asesinato cuidadosamente planeado. Y ahora, en este país de Jin, mi mayor ventaja es este compromiso matrimonial con la residencia del príncipe Jingan. Hay que tener cuidado con todo. No, alertar a la serpiente. Sí. Señorita, hemos llegado a la residencia del príncipe Jingan. ¿No decían que esta nieta política había sido criada en el campo durante más de 10 años? ¿Cómo es que no solo es hermosa y elegante, sino también de porte extraordinario? Nuestra residencia Jingan realmente ha encontrado un tesoro. Uzi, tu abuela y yo. Aunque acordamos el compromiso temprano, no te obligaré a un matrimonio ciego. En realidad, mi nieto es un poco inútil. Solo sabe jugar con gatos y perros, pero tranquila. Puedes regañarlo y golpearlo como quieras. La residencia también te compensará. ¿Dónde está ahora el príncipe heredero de Jingan? Vamos, bebe. Hoy he reservado el lugar, todos los presentes. Diviértanse al máximo para este príncipe. Bien. Les recompensaré. Deberían atarlo y educarlo bien. Señorita, este príncipe heredero es realmente como dicen los rumores. Un libertino. ¿Realmente debe casarse con él? ¿Por qué no? Casarme con él también es seguir el último deseo de la abuela. En cuanto a él, ¿se comportará así y aceptará casarse obedientemente? Pues lo ataremos y lo llevaremos a casa para educarlo bien. Tú eres mi futuro pequeño esposo. Tienes un rostro muy hermoso, pero qué lástima. Huele mucho a alcohol y lujuria. ¡Qué insolencia! ¿De dónde viene esta mujer tan desvergonzada? El príncipe heredero de Jingan, disfrutando de placeres carnales a plena luz del día. Qué refinado, sin duda. Príncipe heredero. ¿Quién es esta? Supongo que es mi prometida de la infancia, una campesina. Ah, ya veo quién eres. Eres la gran señorita que la familia Sen abandonó en el campo. No eres ni la sombra de la señorita Sen, una dama de verdad. ¿Cómo te atreves a venir al pabellón de la primavera aérea y dar órdenes al príncipe heredero? Lárgate ahora mismo, no vayas a contaminar la vista del príncipe. ¿Qué clase de cosa eres tú? Una campesina ignorante como tú, ¿cómo te atreves a ser tan insolente aquí?
¿Sabes quién es el señor del pabellón del viento, el favorito del emperador y poderoso en la corte? Él y yo somos ¿Son qué? amigos de amigos. Yo soy amigo del príncipe, y el príncipe es amigo del señor del pabellón. Este inútil que solo sabe arruinar las cosas. Hada, eres tan hermosa, creo que estoy borracho. ¿Eres un hada? No pensé que tuvieras conexiones con el señor del pabellón del viento. Déjame educarte un poco y luego revelaré todos tus secretos. Príncipe, ¿estarías dispuesto a abandonar este lugar tan ruidoso y casarte con esta pequeña hada en tu mansión? Qué sensación tan familiar. Tú. No quiero. ¿Qué te crees? ¿Cómo te atreves a forzar mi matrimonio? Min Xuan. Sener Reusi. Ahora soy el novio, ¿por qué me atas? ¿Como un perro? Sener Reusi. Nuestro matrimonio es un hecho, príncipe. Te aconsejo que te comportes. En mi vida jamás me he comportado. Te lo digo, arpía, me voy a enfrentar a ti. ¡Uah! Por fin soy libre. ¿Qué miran? ¿Nunca han visto a alguien obligado a casarse? ¡Cielos! Están abusando de un hombre decente. Príncipe, ¿seguimos jugando al juego de perseguir y huir? No más, iré contigo, vale. Obediente. Divierte sola, arpía. Este joven no te acompañará. Mira bien a tu abuela, ¿de acuerdo? Ya es una anciana y aún se preocupa por ti. Eres un nieto inútil, ¿cómo puedes ser tan despiadado? Y dejarla convertirse en el hazmerreír de toda la capital. Si mi abuela aún estuviera viva, nunca la haría preocuparse por mí. Un hombre de verdad, si hay que casarse, pues se casa. ¿Crees que este joven temería a alguien como tú? Llévenlos a la habitación nupcial. Sener Reusi, ¿cómo te atreves a seducir a este príncipe heredero? Príncipe heredero, dime cómo te he seducido. Tú, en plena noche, un hombre y una mujer solos, y tú con la ropa desarreglada. Como eso no cuenta como seducción. No te acerques. Ya estamos casados, no es natural que una esposa seduzca a su marido. ¿Acaso no es lo más normal del mundo? Te lo digo claro, es absolutamente imposible. Que me rinda ante tu belleza. Oh. Mi esposo dice que esta humilde esposa tiene belleza.
Tú, este príncipe heredero es puro como el hielo, jamás sería manchado por una arpía como tú. Bien, entonces, príncipe heredero, puro como el hielo. Esta humilde esposa tiene una curiosidad. Lo que dijo Liu ayer sobre ti y ese señor del pabellón escuchar el viento que domina la corte. ¿Qué tipo de relación tan especial tienen? Relación. MMM. ¿Qué relación podría tener este príncipe heredero con él? Solo uso su nombre para impresionar a esos amigos superficiales, nada más. Oh. En serio. Habla si quieres hablar, pero ¿por qué te acercas tanto? No frecuentas el pabellón de la primavera ebria, príncipe heredero. ¿Cómo es que aún eres tan ingenuo? Te lo digo, este príncipe heredero es como pasar entre mil flores. Sin manchar ni una hoja, soy un libertino. Esta mujer es bastante perspicaz, no puede descubrir que me quedo en el pabellón de la primavera ebria para ocultar mi identidad. Libertino. MMM. Entonces, príncipe heredero, demuéstramelo. Oye, te lo digo claro, este joven no va a demostrarte nada a una arpía como tú, que voy a demostrar. No quieres decirlo, pues está bien. Pero, ya que estamos casados, a partir de mañana deberás dedicarte a leer y practicar caligrafía en la mansión. Si te relajas, usaré el látigo. ¿Quieres que este joven te obedezca? Te digo que no. ¿Te atreves a amenazarme? Abuela, sálvame. Pabellón Tin Feng, el príncipe heredero de Jing An, la abuela, ¿qué conexión hay entre ellos? ¿Y cómo puedo aprovecharlo? Señorita. Nuestra gente ha descubierto que desde anoche, alrededor de la mansión del príncipe, hay rastros de espías. Observa en secreto, no despertar sospechas. Sí. ¿Cómo va lo que te pedí que hicieras? Esta sirvienta ha reunido a los sirvientes de la mansión, fuera del almacén, como ordenó. No sé por qué, pero siento que ese Humbuxin tiene una conexión inevitable con el maestro del pabellón. Ya que no quiere hablar, le presionaré donde más le duele. Este gran plan de domar al marido comienza hoy. Señor, la princesa heredera ha ordenado que a partir de hoy debe estudiar, siguiendo el orden de los 4 libros y los 5 clásicos. Hoy debe terminar de leer las analectas antes de salir de la mansión. Los 4 libros. Los 5 clásicos. Príncipe heredero, pregunto, ¿el dinero que reciben cada mes es el salario de la mansión del príncipe Jinan? ¿O el dinero privado de la familia Sen, Naturalmente, es de la mansión del príncipe. Esta mansión del príncipe Jinan es de apellido Jun. ¿O de apellido Sen? Naturalmente es de apellido Jun, pero el príncipe heredero ahora es de la princesa heredera. Naturalmente, es su mansión, príncipe heredero. No entiendo, ustedes cada mes reciben el salario de nuestra familia Jun. ¿Pero obedecen las órdenes de alguien de apellido Sen? ¿No es esto lo que se llama morder la mano que les da de comer? Esta sirvienta no se atreve. ¿Basta? No voy a discutir con ella. Vayan a ver. ¿Qué está tramando esta princesa heredera? Sí. Señor, malas noticias. La princesa heredera está en la puerta del almacén, reuniendo a todos los sirvientes, haciendo inventario y moviendo sus cosas del almacén. Todos los tesoros. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a tocar a mi jefa? Es increíble. Jefa. Eso es un retrato. Ella era la compañera de juegos de la infancia del príncipe heredero, y también su único amor. La ex concubina lateral fue ejecutada por adulterio después de que el príncipe heredero descubriera que robó el retrato. Ah.
Esta vez, ¿qué hará la princesa heredera? Despacio. Ponlo ahí. Señorita, hay un retrato aquí, no sé por qué, pero siento que es muy familiar. ¿Senereusi? ¿Quién te permitió tocar mis cosas? Esta es mi amada, ni siquiera puedes compararte. Con un solo cabello suyo. Pues quiero ver quién es esta mujer en el retrato. Dámelo. ¡Qué insolencia! Mi jefa, ¿acaso eres digno de verla? Jefa. 10 años sin verte. Qué joven tan apuesto. ¿Qué tal si? ¿Me reconoces como tu jefa? Te protegeré en la capital. ¿Te parece? J.E., jefa. ¿Sabes, príncipe heredero, que los pasatiempos embrutecen? Yo. Embrutecen. Escucha, no creas que por entrar en la mansión Ginear y convertirte en princesa heredera, puedes controlar todo en mi mansión y decidir tú sola. Claro que puedo decidir. Si no, vayamos ante la princesa viuda para aclararlo. Te advierto, ahora mismo. Ya tengo a alguien que me gusta, casarme contigo. Solo fue un arreglo temporal. La persona que le gusta al príncipe heredero. ¿Es la mujer de este retrato? En ese caso, ruego al príncipe heredero que coopere conmigo para cumplir la promesa a la princesa viuda. Cuando todo termine, me iré. Y no ocuparé el puesto de esposa principal para que pueda casarse con su amada. ¿Casarme con ella? No me casaré con ella, ya ha pasado tanto tiempo. No quiero casarme con esa persona que incumplió su promesa, desapareció años. Sin ni siquiera una carta, y lo digo claro. Hoy, las cosas en este almacén no pueden sacar ni una, si accidentalmente. Cuidado, señorita. Cuidado. Príncipe heredero, este siervo merece la muerte, merece la muerte. Minshuang, envía a alguien a seguir al príncipe heredero. Ve a buscar mi exclusiva crema de jade blanco. Dásela al príncipe heredero. Sí. Jefe, ¿cuándo vas a volver? Jefe, vuelve rápido. Si no vuelves, hasta una mujer feroz como Senereusi terminará atrayéndome. Míralo. ¡Alto! Jefe. ¿Acaso? No pensé que Senereusi realmente fuera el jefe. El cielo no me ha fallado. Señor del pabellón, los sirvientes informan que la princesa heredera está investigando la muerte de la anciana Sen y además también está indagando sobre el pabellón del viento. No importa. ¿Qué quieres saber? En su momento. Se lo diré personalmente. Pero parece que la princesa heredera, al mencionar el pabellón del viento, mostró una gran furia, como si hubiera un odio profundo. ¿Quieres decir que ella cree que el pabellón del viento mató a su abuela? Sí. El pabellón del viento nunca recibió
Ningún encargo relacionado con la anciana Sen, mucho menos un asesinato. ¿De dónde viene este malentendido? No, No puedo permitir que me malinterprete así, al pabellón del viento. Y mucho menos que haya asesinado a su abuela. Yo. tampoco. Ve, en nombre del señor del pabellón del viento. Envía una invitación a la princesa heredera para que nos encontremos. En la casa de Teloto de Jade. Señor del pabellón, la princesa heredera, siendo una simple campesina, logró fácilmente el favor de la anciana princesa. Eso dice mucho. ¿Qué tal si? No importa. La conozco, no me hará daño. Subordinado, iré a dar la orden. Señorita. Casa de Teloto de Jade. Mire quién la invita. El señor del pabellón del viento. ¿Acaso se han enterado de lo que investigamos en secreto? Esta invitación no parece buena. Si se atreve a invitarme, me atrevo a ir. Aunque sea una trampa. Iré a averiguar. La verdad. Hermano Liui, mi hermana mayor, la que viene del campo. Senereusi, ahora ha regresado a la capital. Seguro que va a abusar de su poder y me hará la vida imposible. En la residencia del canciller, ¿qué lugar me queda a mí? ¡Qué absurdo! Una campesina recién llegada del campo. ¿Se atreve a hacerte pasar un mal rato? Minzu, no temas, voy a ajustarle las cuentas por ti. Haré que sepa de quién es este territorio en la capital. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué me salva? ¿Quiénes sois? ¿Os atrevéis a tratar así a mi invitada de honor del pabellón del viento susurrante? ¿Eres el maestro del pabellón del viento susurrante? Tú, miserable. Enviaste asesinos a por mí y ahora. ¿Qué pretendes? Fingir ser bueno. Esto, ¿qué está pasando? Tú. Si peleas, pelea, ¿por qué me abrazas? Descarado. Senereusi, esta gente no la llamé yo. Ahora no es momento de discutir, primero defendamos al enemigo. Te lo explicaré después de matarlos. Vamos, rápido. El maestro del pabellón del viento susurrante no es tan impresionante. ¿Para qué me llamaste? ¿Cuál es tu verdadero propósito? Pequeña desagradecida, y todo por ti. Oí que te infiltraste en la mansión del príncipe para investigar la verdad sobre la muerte de la anciana Sen, y sospechabas del pabellón del viento susurrante. Pero investigué por todos lados y no encontré ninguna pista. Esta vez te invité específicamente, señora del heredero, para aclarar la verdad. Estás herido. Quizás por la pérdida de sangre, antes no lo sentía, pero ahora. Me mareo mucho. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? El aroma frío del jefe. Es tan agradable. El jefe es tan gentil. Se preocupa tanto por mis heridas. El patrón de esta herida. Cuidado. ¿Por qué se parece tanto a la talla de sándalo? ¿Dejo un pusín? ¿Y este olor? ¿Por qué se parece a mí un cuento de jade blanco? Es tan similar. Maldición.
Cuando todo termine, me iré sin hacer ruido, no ocuparé el puesto de esposa principal. Y te impediré recibir a tu verdadero amor. Aún no he aclarado la explicación. Si ella descubre mi identidad. Seguro que se irá. No te preocupes, es solo una herida leve. Señora del heredero, este maestro siempre se muestra con máscara. Este acto. ¿Pretende romper las reglas de este maestro? Las reglas del maestro, esta humilde mujer. Naturalmente no se atreve a violarlas. Señora del heredero, mi pabellón del viento susurrante obedece a la corte arriba. Y es encargado por el pueblo abajo. ¿Qué beneficio tendría mi pabellón del viento susurrante con tales malas acciones? El pabellón del viento realmente no tiene motivo para lastimar a la abuela. ¿Acaso realmente alguien está intentando inducirnos? Este crimen sin fundamento, como líder de este pabellón. Tampoco puedo tragármelo. ¿Qué tal si colaboramos? ¿Colaborar? Exacto. Tú estás en la luz, puedes investigar con calma. Mientras que yo, oculto en las sombras, puedo movilizar recursos para explorar esos rincones a los que no te es conveniente llegar. Vale, acepto colaborar. Pero sí. No hay, pero sí. Cuando llegue el momento, la esposa del príncipe heredero puede venir a quitarme la máscara directamente. Perfecto. A partir de ahora podré quedarme junto a la jefa. Abiertamente, protegiéndola. Y ayudándola. Todo por culpa de esa sirvienta, que avisó demasiado tarde. Solo pude encontrar a unos inútiles. Senreusi, qué suerte tienes. ¿Cómo voy a explicarle esto a Minzu? Si la muerte de la abuela ¿realmente no tiene nada que ver con el pabellón del viento? Entonces lo más probable es que quien esté confundiéndome sea la familia Sen. Señorita. Los guardias secretos han enviado un mensaje. Mañana. La segunda señorita irá al pabellón de tesoros de tinta. Perfecto. El príncipe heredero también necesita papel para practicar caligrafía. Mañana también iremos al pabellón de tesoros de tinta. Sí. Vengan a ver, vengan a mirar. Frutas y verduras frescas recién llegadas esta mañana. Este se ve bien. Ay, la honorable visita del señor Rom realmente ha iluminado nuestra humilde tienda. Minzu, hoy cualquier cosa en la tienda que te guste, puedes pedirle al dueño que la envíe a la residencia del primer ministro. Hermano Rongjin, eres tan bueno conmigo. Arriba ya hemos preparado asientos privados para el señor y la señorita, junto con té fresco. Por favor, síganme. Senreusi, ¿cómo puede ser ella? No está muerta. Liui, ese inútil. Ni siquiera pudo hacer bien algo tan simple. Realmente es un desastre. Hermano Rongjin. Yo quiero mirar un poco abajo primero. ¿Qué tal si tú subes a tomar el té y yo te alcanzo luego? Claro. Senreusi, no estás muerta. ¿Qué? Que no haya muerto en la casa de té. ¿Te decepciona? Efectivamente eres tú. Este pueblo es tan pobre que da pena. Vas vestida de manera tan humilde. Pero al verte hoy, finalmente entendí. No eres rival para mí. Te advierto, no pienses en ir a mendigar frente a la residencia del primer ministro. Padre, no te reconocerá como hija. Te estoy hablando, ¿me escuchas? Si te atreves a ir, haré que padre te venda. Lárgate. ¿Quién te crees para tocarme? Tú, un pobre diablo de pueblo. ¿Con qué derecho? Ah, cierto. Ahora recuerdo. Te casaste, ¿verdad? Viendo cómo vistes, seguro te casaste con otro pobre. Mi esposo es el heredero de la mansión Jingan. Difamar a la familia real es un crimen grave. Además, mañana regresaré con el heredero a mi hogar. Entonces, no te atrevas a buscarte problemas. ¿Su esposo es realmente el heredero de la mansión Jingan? Mejor no digas más. Regresar a casa. Hermana, no me hagas reír. La mansión Jingan es extremadamente rica y estricta con las normas familiares. ¿Cómo podrían fijarse en alguien tan grosero y vulgar como tú? El emperador actual dijo una vez que la agricultura es la base del país.
Promover la agricultura y enriquecer el comercio. Hermana, si desprecias tanto a la gente de pueblo, ¿acaso no respetas al emperador actual? Yo. Pero al verte hoy, confirmé que no mereces. ¿A quiénes te mantienen? Desagradecida. ¿Y encima desobedeces al emperador? Realmente no quieres vivir. Maldita criada, ¿cómo te atreves a humillarme? Te mataré. Ay, señorita, esta es una tinta valiosa. Tenga cuidado. ¡Qué miedo! No es que no pueda pagarla. 300 taels. Gracias por su compra. ¿300 taels? ¿Me estás robando? Esto. Señor tendero. Quiero todo lo que vi antes. Esto también lo llevo. Gracias, señor. Tú, ¿cómo puedes permitirte comprar cosas aquí? ¿Acaso este dinero lo obtuviste vendiéndote? No pensé que fuera ese tipo de persona. No se nota. ¡Qué descaro! Yo, una pobre diablilla de pueblo, claro que no puedo compararme con... Tú, una falsa perla de imitación. Como esta tinta. Un defecto nunca podrá destacar. Mi rostro. Minzu, ¿qué te pasa? Estás herida. Hermano Rongen. Seguro que mi hermana no lo hizo a propósito. Temía que no pudiera permitírselo. Algo de la tienda de tesoros de tinta. Así que quería elegir algo para regalarle. Quizás se sintió humillada y terminó atacándome. Tranquila, no importa quién sea, si se atreve a lastimarte. Haré que pague por ello. Eres su hermana mayor, Minzu te ha tratado tan bien. Y tú la atacas. Hoy. Si no le pides disculpas a Minzu, no pienses en salir de esta tienda de tesoros de tinta. Hermana, el joven Rong es el hijo legítimo de la gran princesa. Será mejor que no lo ofendas. El hijo legítimo de la gran princesa puede abusar de su poder sin distinguir lo correcto de lo incorrecto. ¿Qué dijiste? Vienes con guardias, aprovechando tu número. ¿Qué clase de habilidad es intimidar a una mujer indefensa? Hermano Rongen. ¿Tú crees que eres digno de lastimarme? Senereusi, ¿has perdido la cabeza? ¿Te atreves a herir al hijo de la gran princesa? Prepárate para ser condenada a muerte. ¿Desde cuando las personas bajo mi protección pueden ser juzgadas por otros? Señor. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Acaso esta es la luz de luna en el corazón del dueño de la tienda? Maldición, ¿qué he hecho? ¿Por qué me hablas así? ¿Acaso esta zorra realmente se ha ligado al príncipe heredero Jingan? Bah, todos en la capital saben que el príncipe heredero Jingan es un mujeriego. Quizás. Solo es un pasatiempo, una amante externa. Hermano príncipe heredero, debes hacer justicia por Minzu. Esta es Senereusi, ella lastima a la gente a propósito. Y me atacó. Alguien tan grosera y descortés como ella. No merece quedarse en tu residencia, Jingan. Ella no merece, ¿acaso tú sí? Yo. Rongjin, esta es tu mujer. El dueño de la tienda nunca ha protegido tanto a ninguna mujer. ¿Acaso ella es la elegida por el dueño? El gusto del joven Ron realmente es pésimo. Tú, Minzu, ve a disculparte con ella. O no podré protegerte. joven Ron, usted es el hijo legítimo de la gran princesa. ¿Cómo podría temer a un joven frívolo? Pequeña, por favor, no digas más. Esta noche. Seguro que me castigarán. Si te dicen que te disculpes, hazlo. No hables tanto. Yo. Hermana, lo siento, fue mi culpa. Originalmente. Vi que vestías pobremente y quería elegir una tinta para regalarte. No pensé que el hermano heredero se malinterpretaría. Pobre, no puede pagar. En la mansión Jinan no nos falta dinero. Tendero, trae lo más valioso que tengas, para que mi esposa lo rompa y escuche el sonido. Heredero, un momento, ahora mismo le traigo todo. Espera. Agradezco tu intención, heredero, pero sí. ¿Rompemos todo en la tienda de tinta? Sería un desperdicio y dañaría tu reputación. Entonces, haré lo que digas. ¿Tendero? Solo quiero este conjunto. Sí.
Heredero, ya compramos. Vámonos. Qué mal gusto. Yo. Heredero, vaya con cuidado. ¿Acaso mi gusto como gran comandante de Team Feng es tan malo? Bueno, mejor obedecer al maestro para estar seguro. Minzu, decidí estudiar mucho. Superarme cada día. El amor afecta mi progreso. Ah. Así que mejor no nos veamos más. Voy a casa a leer. Me despido. Senereusi, ¿cómo te atreves a humillarme en público? ¿Y arruinar mis planes? Mañana, cuando vuelva, haré que mis padres te den una buena lección. Madre. Senereusi me maltrató. Tú. Hace años, intercambié tu lugar con Senereusi. La envié al campo y luego maté a su madre. Pensé que era perfecto, pero aún así logró regresar viva. Todo por el inútil de Liui, que no pudo matarla. Pero no todo está perdido. Dicen que se convirtió en la amante del heredero. ¿Es verdad? Pero mañana regresará a casa. Si realmente vuelve a la mansión Sen, todos nuestros años de planear en silencio habrán sido en vano, madre. Ahora en la capital, todos me elogian por mi generosidad y educación. Dejé a mis propios hijos y, en cambio, trato con mucho cariño a los hijos de la anterior esposa. Ahora tu padre también me trata un poco mejor. Si ella se atreve a regresar, la recibiremos con nuestra educación. Así lo haremos. Este no es el camino hacia la sala principal. Hermana, tienes buena vista. En efecto, este no es el camino a la sala principal. Fui yo quien le pedí al mayordomo que te trajera aquí. Este estanque de lotos. Cuando tenía 7 años, dije que me gustaba ver la lluvia golpear las hojas de loto. Mi padre ordenó que me construyeran este estanque. Tomó mi nombre de cortesía para bautizarlo. Por eso, este pabellón se llama Pabellón Minzu. Mira, hermana, qué bien me trata mi padre. El cariño de papá es para la hija nacida de la anterior esposa. ¿Eres tú su hija biológica? ¿Qué tonterías dices? Si te atreves a decírselo a mi padre, te mataré. La abuela en realidad supo desde hace tiempo que tu madre, siendo la concubina, intercambió a nosotras dos. La abuela temía que yo no pudiera permanecer mucho tiempo en la mansión, así que permitió que Yao Jingsu me enviara al campo. Dos lotos en un mismo tallo. Solo uno puede sobrevivir. ¿Y qué si lo sabes? ¿Acaso mi padre te creerá? No lo olvides. Yo soy la dama culta que él ha criado. Pero hay algo que dijiste, hermana, que es correcto. Dos lotos en un tallo no pueden vivir ambos. La humillación que sufrí ayer. Hoy debo cobrarla. Minzu. Zuzu. ¿Tú? Maldita sea, solo causas problemas. Zuzu amablemente te llevó a pasear por el jardín. Y tú, con corazón de serpiente, intentaste matarla. ¿Desgraciada? Apenas regresas y ya perjudicas a Minzu. Si a Minzu le pasa algo, yo... ¿Padre cree que la empujé? Tú, padre, madre, seguramente mi hermana no lo hizo a propósito. Fui yo quien no se sostuvo bien. ¿Y ahora finges como tu madre? Ah. ¿Delante de nosotros aún te atreves a? Tú también, al agua. Hija desobediente. ¡Qué falta de respeto! ¿Por qué no empujas a tu padre también? Nunca en mi vida había oído una petición tan extraña. Tú mismo quisiste caer. Ustedes tres, la familia. Juntos, está bien. ¿No decían que la empujé?
Pues entonces haré que el cargo sea real para que lo vean. Usando métodos tan sucios. Te has equivocado de persona. Si realmente quisiera hacerle daño, sería tan fácil como aplastar una hormiga. No necesitaría recurrir a tácticas tan mezquinas. Senerreusi, has dañado a tus hermanos. Desobedeciste a tus padres. Es una violación de las reglas familiares. Yao Jingsu, ¿crees que mereces ¿ser mi madre? Tú. Claro que no tengo una hija como tú, que se convierte en amante. Y se degrada voluntariamente. Amante. Descarada, has avergonzado a toda la familia Sen. Traed el castigo familiar. Voy a matar a esta plaga que arruina nuestra reputación. ¿Ni siquiera me preguntas? Solo por su palabra. ¿Vas a condenarme? Estás cegado por la estupidez. Sujetadla, azotadla. ¿Quién se atreve? ¿Aún te atreves a ser insolente? Señuan Kan, hoy vine. Para darte una oportunidad de cumplir el deseo de la abuela. Y llevarme de vuelta a la mansión Sen. ¿Quieres decir que debo llevarte a ti, que has vivido en el campo, y abandonar a Minzu, a quien he criado con tanto esfuerzo? La abuela tenía razón. Eres un tonto. Senerreusi, qué insolencia. Castigo familiar. Alto. Príncipe heredero, ¿qué hace aquí? Si no hubiera venido, seguirían abusando. De mi esposa. Viejo, cállate. Si no hubiera llegado a tiempo. Con las habilidades de mi dulce esposa, hoy la mansión del primer ministro habría sido destruida por ella sola, ¿entiendes? Príncipe heredero, bromea. Esta rebelde. Ante todos, ha sido insolente. Ante todos. ¿Quién lo vio? Hermano príncipe. En realidad, no es culpa de la hermana. Fue Minzu quien tuvo un descuido. Por eso. Esta flor de loto criada en un cubo de basura actúa tan bien que hasta ella se lo cree. Nada que ver con mi dulce esposa, que es una rosa salvaje con espinas, que pica con energía. Ah, parece que la segunda señorita cayó al agua por descuido. No, no es eso lo que quise decir. Quise decir, señor Sen. ¿Entendiste? Fue su propio descuido. Si vuelves a acusar a alguien que cayó al agua y echas la culpa a Reusi, eso es difamar a la familia real. ¿Puedes asumir esa responsabilidad? Este viejo ministro teme, este Reusi. Es solo tu concubina. Escuché que antes de morir, la anciana madre hizo un compromiso con la mansión del príncipe. Ahora, ese compromiso debería recaer en Minzu. Nuestra Minzu será tu esposa en el futuro. No puedes actuar así. Delante de nuestra Minzu. ¿Qué mirada es esa? Pegajosa. Como si un sapo se te subiera al pie. ¡Qué asco! Espera, acabas de decir ¿que Reusi es mi concubina? Ya sea concubina o amante, si el príncipe actúa así, está pisoteando el honor de la residencia del primer ministro. ¡Qué hipócritas! Cuando se unieron para molestar a mi esposa, ¿no pensaron en su honor? Te digo que el compromiso lo hicieron mi abuela y la anciana Sen. Si tanto quieren transferir el compromiso a Sen Minzu, mejor. Vayan al inframundo y pregunten a la anciana Sen. A ver si está de acuerdo. ¿Tú? El agua de su residencia está demasiado sucia. Reusi y yo no nos meteremos. Esposa, hacen tanto ruido que me duele la cabeza. ¿Me llevas a casa? La toqué. El brazo de mi esposa es tan suave, huele tan bien. Soy la hija legítima de la residencia. ¿Por qué no puedo ser la princesa consorte? Zuzu, ese príncipe heredero de Jingan. Es un mujeriego. ¿Crees que es fácil ser princesa consorte? ¿Por qué Senerreusi puede estar por encima de mí? Debería estar bajo mis pies, pisoteada sin piedad. ¿Me has abrazado todo el camino? ¿Te gusta mi brazo?
No, no me gusta, para nada. Me encanta mucho. Olvídalo, no entenderías aunque te lo explique. Tengo cosas que hacer, me voy primero. Alteza. Sigue al príncipe heredero. Señorita, si el príncipe heredero descubre que lo seguimos y se enoja. No se enojará conmigo. Vamos a ver a la princesa viuda. Ella es la única dispuesta a ayudarme ahora. Abuela, las flores que cultivas son hermosas. Esta está floreciendo muy bien. Abuela, tengo algo que pedirte. Si puedo hacerlo, definitivamente te ayudaré. Quiero pedirle que investigue la verdadera causa de la muerte de mi abuela. Aunque el maestro del pabellón dijo que me ayudaría a aclarar los hechos, no puedo. Confiar plenamente en él. Es más seguro depender de mí mismo. Buen chico, este asunto es de gran importancia. Dime qué necesitas. Quiero el informe de la autopsia. Sin embargo, este documento se guarda en el archivo de la prefectura. Nadie puede acceder a él excepto el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema. He oído que hay un ladrón legendario en la casa de apuestas llamado Diligi, Especializado en este tipo de trabajos difíciles. Busin lo salvó una vez. Si ve esto, te ayudará. Ay, hoy no he ganado ni una apuesta. Apuesta, apuesta, rápido, rápido. Apostad y ganad. Apartaos, apartaos. La guarida del dragón y la cueva del tigre. Hoy es el día. ¿Dónde está ese Diligi? Pequeño, pequeño, grande, grande. No más apuestas. ¡Ay! 3 unos. Póker de ases. Me lo llevo todo. Esta vez seguro que gano. Vamos, continuad. Hoy no voy a ganar. Sí, vamos, continuad. ¿Eres Diligi? Esta es grande. Rápido, apostad. Vamos. ¿Eres Diligi? ¿Estás loco? Grande, grande, grande. Abrir, abrir, abrir. ¡Ay, maldita sea! El dinero se ha acabado y ese tipo aún no aparece. ¿Eres Diligi? Mala suerte, no juego más. Señor, ¿a dónde va? Hoy no traigo suficiente dinero, volveré otro día. Oye, Pei, ¿te has pasado al robo ahora? Ay, usted es el príncipe heredero, ¿cómo me atrevería? Es solo que aquí acaban de cambiar las reglas. No puedes irte sin completar 5 rondas. ¿Cuándo cambiaron las reglas? No me había enterado. Dicen que el príncipe acaba de casarse, lleva días sin venir, por eso no lo sabe. Pero aquí hay reglas. Vamos, acompañen al príncipe. De vuelta. Adelante. Ay, yo solo puedo irme. Continuad, continuad. Pei, jefe, jugaré contigo. ¿Cómo has venido? Aquí hay 2000 taeles en billetes. Si gano, él viene conmigo. Si ganas, ¿te quedas con el dinero? ¿Qué tal? Así que es la amante de este tipo. De cualquier manera, no puede ganar. Trato hecho. Luego tiras los billetes de plata y te vas directamente, ¿entendido? Yo cubro la retirada. ¿Cómo podría permitir que un príncipe como yo deje que su mujer cubra su retirada? 3 5. 3 seises. Abrir. Realmente son 3 seises. Gran Pei, te dije que no podías compararte con mi esposa. Gran Pei,
Me retiro. Deténganlos. ¿Tú eres un líder? No tienes ética. ¿Hicieron trampa? Captúrenlos. Esposa, qué impresionante. Esposa, ten cuidado. Él sabe artes marciales. ¿Qué? ¿Crees que soy guapo y te has enamorado de mí? Corre. Tú. ¿Sabes artes marciales? ¿Cómo es que has corrido tanto sin quedarte sin aliento? Ay, casi lo olvido. Casi me muero del cansancio. ¿Quién te dio el valor para perseguirme solo? Subordinado Diligi, a sus órdenes. La princesa me está buscando. Aquí hay 1000 taeles. Ayúdame a buscar en el archivo de la prefectura. Un viejo informe de autopsia. No se preocupe, princesa, lo tendré esta noche. ¿De verdad no sabes artes marciales? ¿Qué hago? ¿Van a descubrir mi identidad? No, no. Tal vez el príncipe tiene un talento innato. Un genio natural para las artes marciales. ¿En serio? ¿No lo admites? Entonces jugaré contigo. Diligi es realmente rápido. Pero al examinar el informe no encuentro fallas. ¿Tal vez me preocupé demasiado? Hombros caídos, codos bajos. Tus hombros están tan altos que podrías colocar un pincel. ¿Qué? ¿Vas a montar un pájaro? Heroína Sen, Gran Sen, ahora mismo. No puedo seguir en este estúpido poste. Ahora me mareo. Realmente no puedo más. Oh, ¿Cómo es que el príncipe corrió 3 calles perseguido por la casa de apuestas? ¿sin perder el aliento? Y ahora, después de media hora de pie, ¿ya se marea? El cuerpo del príncipe heredero, justo ahora y aquí, no se siente bien. ¿Podrías ayudarme? Realmente no puedo seguir entrenando. ¿Podrías sostenerme, por favor? Con bases inestables, todo lo que hagas será solo apariencia. Aprovecha que aún tienes algo de base y entrena rápido. Esto es claramente un abuso de poder por rencores personales. Con ese cerebro que puede ser engañado por una casa de apuestas. ¿Realmente necesito abusar de mi poder para vengarme? ¿Y qué? Solo soy alguien que sabe gastar dinero. Ah, hablando de gastar dinero. Ese mal hábito tuyo de gastar, definitivamente debo corregirlo. Ahora que soy el encargado de la casa, no puedo permitir que malgastes la plata de la mansión. A partir de hoy, toda tu asignación mensual. Gastos personales. Quedarán bajo mi control temporal. No, no estoy de acuerdo. No puedes tratarme así. Tu desacuerdo no vale. Si quieres dinero, gánatelo tú mismo. Por cada postura de caballo que mantengas durante el tiempo de un incienso, te daré 5 taeles de plata. Si logras dominar una secuencia de puños, te daré 10 taeles. Si logras descubrir una trampa o conspiración contra ti fuera de la mansión, te daré 20 taeles. ¿20? ¿Me estás tratando como un burro de molino? Finalmente, soy justo con premios y castigos. Si vuelvo a descubrir que pisas una taberna o una casa de apuestas, haré que veas con tus propios ojos cómo tus preciadas pertenencias son llevadas una por una a la casa de empeño. Lo cumpliré. Un hombre de verdad, si entrena, entrena. Hace un momento, estuve como media hora en postura, ¿no? Al menos deberías darme 2 taeles y medio de plata. Lo dicho antes no cuenta. A partir de ahora, vuelve a empezar. Eres simplemente. ¿Qué? ¿Entrenas o no? ¿Entrenas o no? Dije que sí. Sube. Este truco de RUC le funciona a Busin. Muy bien, ¿quién lo duda? Entre ellos dos, cabrían varias personas más. Sí, es cierto.
Min Xuan. Ven, ven. Cuando Rusi llegue frente a Busin, tú. ¡Qué suave! ¡Qué aroma! Yo. Tú. Dios mío, le di un beso a mi amada esposa. Parece que este líder del pabellón tendrá que intervenir personalmente para contribuir al objetivo de mi esposa. Este es el informe forense de la prefectura. Lo he revisado muchas veces. No encontré fallas. Cuanto más perfecto es el informe, más sospechoso resulta. Cuanto más te obsesiones, más caerás en la trampa del asesino. Por suerte, ya estaba preparado. Líder del pabellón. Ya lo había revisado. Este líder del pabellón conoce todo lo que sucede bajo el cielo. El informe en sí es correcto, pero la anciana Sen. Unos días antes de su fallecimiento, su antigua sirvienta salió de la residencia del primer ministro y desapareció sin dejar rastro. ¿Quién es? Aún lo estamos investigando. Esa persona es muy hábil. El pabellón del viento afirma saberlo todo, pero su eficiencia parece no ser tan buena como dicen. Princesa heredera, investigar asuntos internos es como desenredar una madeja. Si te apresuras, es fácil perder las pistas. En ese caso, le ruego al líder del pabellón que continúe la investigación. Si hay noticias. Le ruego que me informe. Me despido. Otra vez estoy cerca de mi amada esposa, suave y fragante. Es realmente embriagador. Princesa heredera, deberías tener más cuidado en el futuro. Si tu esposo, el príncipe heredero, te viera así, probablemente derribaría este pabellón del viento. ¿Qué y qué ojos tan hermosos? ¿Por qué me resultan familiares? Líder del pabellón, compórtese. Ya estoy casada con la familia real. Debo mantener mi decoro. Le ruego que no vuelva a sobrepasar los límites. En el futuro, de las sales. Ella valora tanto nuestro matrimonio. En el fondo, realmente me quiere. La princesa heredera realmente ama mucho al príncipe heredero. Fue un descuido de mi parte. Para disculparme, y como muestra de este sentimiento, a partir de hoy, el pabellón del viento está a su disposición, princesa heredera, para ayudarla a descubrir la verdad. Entonces, muchas gracias, líder del pabellón. Es un don Juan. Pero, ¿por qué cuando se acerca no siento ni un poco de disgusto? Señorita, esto lo acaba de traer la nodriza San. Dice que es el testamento de la difunta señora, registrado en el gobierno. La princesa viuda ordenó que lo recuperaran. Perfecto. Justo necesitaba una excusa para recuperar lo que me dejó mi abuela. La herencia como dote. Mi Juan, mañana iremos a la residencia del primer ministro. Con esto quiero ver si la familia Sen se atreve a seguir reteniendo esta herencia. Hay una cosa más. El asunto de la casa de apuestas está claro. ¿Y bien? Es la segunda señorita. Ella sobornó al dueño de la casa de apuestas, el viejo Pei. Pagó 500 taels de plata para tender una trampa y hacer que el príncipe heredero acumulara una gran deuda. Si no podía pagar, lo humillarían cortándole un dedo en público, para que él y usted se convirtieran en el hazmerreír de la capital. Ya que ella misma está cansada de vivir, mañana la castigaremos también. Hermana, vienes tan furiosa. ¿Te han ofendido en la mansión del príncipe? ¿Vienes a desquitarte en casa de tus padres? Sen Minzu, ¿quién te dio el valor para atreverte a conspirar contra la mansión de Jingan? Hermana, ¿de qué estás hablando?
No sé de qué me hablas. No sabes. Parece que el agua del estanque la última vez no te despertó. Ya que te gusta tanto causar problemas, esta mano. Tampoco la necesitarás. Ah, Senereusi, ¿qué vas a hacer? Madre. Hermana vino corriendo y dijo que la lastimé. Pero yo no sé nada de eso. Senereusi, no eres más que la concubina del príncipe heredero de Jingan. ¿De verdad crees que puedes hacer lo que quieras? Parece que... Hermana está resentida porque la abuela me dejó toda su herencia como dote. Pero la abuela me quería. ¿Qué tiene que ver conmigo? Senereusi, yo soy la hija legítima de la residencia del primer ministro. Incluso si has regresado, no podrás quitarme lo que es mío. Senminzu, no paras de decir que la abuela te quería, pero ni siquiera conoces su último deseo. ¿Qué quieres decir? Señor del pabellón. Seguir a la princesa heredera y escuchar conversaciones ajenas. No está bien. ¿Qué sabes tú? Ahora en la residencia del primer ministro. Hay lobos y tigres, ¿sabes? Si la princesa heredera es maltratada, aparecería a tiempo para salvarla. Padre. Estas son las cartas que la abuela me envió en vida. En ellas dice claramente que su herencia es toda para mí. Como dote. Hoy, por favor, padre, revíselo todo. Devolviéndoselo a la hija. ¿Descastada? Te has rebajado voluntariamente a ser la amante de un hombre, deshonrando el apellido familiar. Y aún te atreves a usar la herencia de tu abuela como dote. La familia Sen no tiene una hija como tú. ¿Acaso el padre no tiene la mente nublada? Su hija se lo ha dicho muchas veces. Soy la esposa legítima de Humbuxin, desposada con todos los honores. No soy ninguna amante. No te creo. Esas son tus excusas. Estás enfermo de la cabeza. Puedes no creerme a mí, pero seguro que creerás en la ley. El código Jin establece si una mujer enviuda y su hijo es menor. Sus bienes privados pueden disponerse libremente. Lo que dejó la abuela era su propiedad privada. Si quiso legármela, ya sea como dote, o incluso si la hubiera tirado toda al río, no tiene nada que ver. Ni contigo ni con la familia Sen. Pero hermana, tampoco puedes, basándote solo en estos papeles, apropiarte de toda la herencia. Quizás los falsificaste. Ya sabía que se negarían a reconocerlo. Por suerte, la abuela fue previsora. Pueden decir que las cartas son falsas, pero ¿y este? Testamento escrito de puño y letra por la abuela. ¿Y registrado y notariado en la oficina del magistrado de la capital? ¿Se atreven aún a decir que es falso? Padre, como primer ministro en funciones, a cargo de las leyes del reino. Dígame usted el sello del magistrado de la capital. ¿Tiene o no validez legal? Imposible. Todo es falso. Seguro que lo falsificaste en secreto. Falsificar un sello oficial. Guardias, detengan a Senrusi. Ejecución inmediata. ¿Qué esperan? Captúrenla ya. Llévenla a la autoridad. A ver quién se atreve. Vaya forma de malversar la herencia de una madre fallecida. La residencia del primer ministro que usurpa la dote de su hija. Realmente le ha abierto los ojos a este heredero. Hermano heredero, debe hacer justicia. Por Minzu, mi hermana, para arrebatar la herencia de la abuela. Incluso me lastimó la muñeca. Y además, falsificó el testamento de la abuela y el sello oficial. Es un crimen capital. Es una vergüenza para la casa del príncipe Jingan. Ruégole, hermano heredero, que la castigue severamente y la expulse de la residencia principesca. Pero si es así, en los aposentos de este heredero no quedaría nadie. Minzu, aunque indigna, siempre ha admirado la gallardía del hermano. Desea entrar a la residencia y servirle con devoción. Aunque sea solo como concubina lateral, lo acepta de buen grado. ¿Concubina lateral? ¿Tú? ¿Acaso eres digna? Tú. Hoy, este príncipe heredero quiere dejarles claro algo. Este testamento, registrado en la oficina del magistrado de la capital, fue enviado específicamente anoche por mi abuela, la princesa viuda de la mansión Jinnan, quien lo hizo entregar personalmente a Reusi usando el sello de la mansión Jinnan. ¿Acaso estás cuestionando la incompetencia de toda la oficina del magistrado? ¿O estás insinuando que la princesa viuda de la mansión Jinnan, en complicidad con su nieta política,
¿Falsificó documentos oficiales? Canciller Sen, si aún desconfía. Si todavía cree que este testamento es sospechoso, ¿necesita que traigamos al magistrado de la capital para que se enfrente a usted? Este viejo ministro no se atreve. He sido un tonto. Enviaré gente de inmediato. A traer la dote de RUC. Madre, Por suerte trasladamos algunos de los objetos más valiosos al almacén pequeño de la puerta lateral. Si no, hoy. todo se lo habría llevado Sener-Reusi. Listillos. Si esa hija rebelde se queja ante su majestad, ¿cómo me verá el emperador? ¿Qué pensará de mí el resto de oficiales? ¿Podré seguir siendo canciller? No, pero no puedes pensar solo en tu fama y tu riqueza. Si todas estas joyas caen en manos de Sener-Reusi, ¿acaso mi madre y yo tendremos que depender en el futuro de tu mísero salario para vivir? ¿Tú? Padre, su hija ya ha terminado el inventario. Faltan 3 juegos de tocados de oro con plumas de martín pescador, un par de horquillas de jade blanco, 5 pares de pendientes de perlas del este, 12 rollos de brocado de nubes, 8 rollos de brocado de su, un abrigo de plumas de pavo real, el booking, anillo de jade de los 9 cielos, 4 pares de jarrones de porcelana de la hornada oficial de la dinastía anterior, 3 cofres de oro, 5 cofres de plata. En total, 78 ítems. Esto. Quizás por el paso del tiempo, es difícil reunirlo todo de inmediato. Espere, padre, en el futuro. En el futuro. Señor canciller, ¿acaso la esposa de este príncipe heredero? ¿Debe permitir que la traten con tanta dilación y desprecio? 78 ítems. Bien. Muy bien. Oye, oye, oye. Ay, esto. Ay, Ah, este es el famoso jarrón de jade blanco con bajorrelieves de la dinastía anterior. Aunque, ciertamente, no es de hornada oficial, la calidad del jade es templada. Y el tallado es aceptable. Comparado con el par de jarrones de hornada oficial, que figura en la cuenta de mi esposa. Quizás, más o menos, pueda pasar. Eso creo, señor canciller. Debería ser capaz de renunciar a lo que amas para compensar a mi esposa. Oye, ay, Señora Sen, esto que llevas en la cabeza. El conjunto de oro rojo incrustado con rubíes es bastante bueno. Aunque la calidad de las gemas no es la mejor, pero el oro de la base tiene bastante peso. Es más que suficiente para compensar un conjunto de joyas de plumas de Kingfisher. ay, Oh, Ay. dámelo ya. ay. Todo lo que veamos, tráiganlo aquí para este príncipe heredero. Sí. No lo muevan. Alto, déjenlo. Príncipe heredero. Haz confiscar la casa de ese hijo. Confiscar. Señor primer ministro, eso es demasiado exagerado. Prefiere completar el resto en privado. O que este príncipe herede escriba un informe y lo envíe a la corte de censores. Para que los señores censores vengan personalmente a investigar. ¿Me estás amenazando? Amenaza. Esposa, mira qué feroces, cometió un error. Y aún así se enoja con los demás con tanta razón. Hoy, hija, llévate primero estas cosas del patio. Cuando tu padre complete el resto más tarde, te lo hará saber. Vendré personalmente a recogerlo. Tú. Si quieres engañar a mi querida esposa, primero pregúntame a mí. Si estoy de acuerdo. Padre, ¿realmente vamos a regalar estas cosas valiosas? ¿Hacen RUC sin más? Ya les dije que no intentaran robar el pollo y perder el arroz. Ay, señor. Sener-Reusi, incluso si te lo llevas. Haré que no tengas vida para disfrutarlo. No pensé que esa pareja Sen despreciara el jade como basura y viera las perlas como piedras. Especialmente tu madre, que ayudó a una hijastra.
a humillar a su propia hija hasta este punto. Abuela, ella no es mi madre biológica. Senminzu y yo. Fuimos intercambiadas desde el día que nacimos. Así que así es. Abuela, le digo, si todavía está enojada ahora. Su nieto irá ahora mismo a la residencia del primer ministro y la derribará toda. No hay problema. Hasta un agujero de perro te lo taparé, ¿eh? Oye, ¿por qué me estás agarrando? Lo derribamos, ¿y luego qué? Que el censor te acuse de golpear a un funcionario imperial y destruir una residencia oficial para que luego toda la capital se ría de la casa del príncipe Hingan, ¿no? Es que no soporto que hablen así de ti. Además, siempre he sido un libertino. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo? ¿El príncipe heredero está defendiéndome? Sabiendo que eres mi gente, ¿se atreven a actuar así? ¿De verdad creen que la casa del príncipe Hingan no tiene gente? Príncipe heredero, ¿no decías antes que era una arpía? ¿Cómo es que ahora admites que soy tu gente? Es porque este joven no sabía que eras tan suave. ¿Tan qué? Tan feroz y hermosa. Este joven encuentra que eres bastante interesante. La reacción del príncipe heredero también es interesante. Reaccionas tanto. Príncipe heredero, ¿no será que aún eres virgen? Senereusi. Ay. Eres un pervertido. Señorita. Esta criada no ha visto nada. ¿Ocurre algo? Llegan noticias de la residencia del canciller. El canciller se acaba de ser convocado por el emperador. Parece que el maestro del pabellón del viento presentó una acusación. ¿El maestro del pabellón del viento? Apenas salí de la residencia del canciller y el maestro presenta una acusación. ¿Es coincidencia? ¿O es que R.U. tiene talento para hacer volver a este potro salvaje al buen camino? ¿Quién lo diría? La princesa heredera tiene carácter y recursos. Ahora maneja la residencia principesca con perfecto orden. Hasta este viejo sirviente la admira. Una nieta política tan buena. No puede escaparse. Ordena a la cocina que prepare mi ginseng viejo, con bayas de goji y cuerno de ciervo, para fortalecer al príncipe heredero. Sí. ¿Para qué me has llamado, príncipe heredero? ¿Qué es esto? Tu abuela, viendo que hoy entrenaste duro, ordenó preparar una sopa medicinal especial para ti. Pues no defraudaré el cariño de mi abuela. El banquete de cumpleaños de la abuela está a punto de llegar. Ella es una persona mayor. Y siempre ha sido muy cercana a la princesa mayor. Es probable que la princesa mayor también asista a este banquete de cumpleaños. He encontrado especialmente el manual de espadas que la princesa mayor creó personalmente cuando acompañó al difunto emperador en la campaña militar. El manual de espadas que ella misma creó. Debes dominarlo antes del banquete de cumpleaños. No practicar. ¿Quieres que practique espadas frente a tanta gente? Si practico espadas frente a todos, ¿no pareceré un mono siendo ridiculizado? ¿Han encendido un brasero en esta habitación? ¿Por qué hace tanto calor? Buen príncipe, si lo dominas y lo interpretas perfectamente durante el banquete de cumpleaños. Te recompensaré con 100 taels de plata. ¿Qué te parece? ¿100 taels? Sí. ¿En serio? ¿Cuándo te he engañado? Entonces, si lo hago bien, ¿podemos cambiar la recompensa? ¿Qué quiere el príncipe? Si tengo éxito, te quiero a ti. Que me des un beso. Entonces, hagamos un trato. Qué extraño, ¿por qué tengo tanto calor? Humbusin, cálmate. Ahora mismo, realmente no aguanto más el calor. ¿Puedes ayudarme? ¿Tú cómo quieres que te ayude?
Oye, RUC. Jefe. RUC. ¿Realmente me has atado? Ay. Pasar toda la noche atado así es una verdadera humillación. Una verdadera humillación. ¿Qué haces? El banquete de cumpleaños de la abuela está cerca. El príncipe debería aprovechar el tiempo para dominar el manual de espadas. Me ataste toda la noche y aún quieres que practique espadas para ti. Es pura fantasía, fantasía. ay, el camino de este chico para conquistar a su esposa es largo. Eso es. Vámonos. RUC, espera. Algún día, en el banquete de cumpleaños, brillaré con luz propia. Entonces, definitivamente te haré postrarte. A los pies de mi túnica. Hermano Liui. Las cosas que dejó la abuela, mi hermana mayor se las llevó todas. Yo consideraba el afecto entre hermanas. No tenía intención de competir con ella, pero esa herencia debería haber sido mitad y mitad entre nosotros dos. ¿Por qué no puedes soportarme? Minzu, no temas, estoy aquí. No permitiré que sufras esta humillación. El día del banquete de cumpleaños de la anciana princesa consorte Hingan, habrá mucha gente y miradas. Llevaré un poco de tinta vermellón. Entonces, busca a alguien para que lo ponga en su regalo. Señores, hoy es el cumpleaños de nuestra anciana princesa consorte. Agradecemos a Su Alteza la Princesa Imperial por honrar nuestra residencia Hingan. Es un gran honor. Ahora, invitamos a todos los invitados a presentar sus regalos. Para celebrar, el orden puede ser al azar. Esta humilde dama, Senminzu. Feliz cumpleaños a Su Alteza la Princesa Imperial. Que la anciana princesa consorte tenga una larga vida. Deseo ofrecer una danza para el entretenimiento. Ven aquí. Señorita, ¿de qué familia es? Responda al joven marqués. Es la segunda hija del primer ministro, Senminzu. El maestro del pabellón tiene realmente ojos agudos. Casi me engaña Senminzu. Con su falsa imagen de flor inocente. He oído que la señorita Sen creció en el campo. Seguro que tiene una visión extraordinaria. No sé qué regalo ha preparado hoy para que podamos abrir nuestros ojos. Su Alteza la Princesa Imperial, anciana princesa consorte, perdón. Mi hija no entiende de música, ajedrez, caligrafía o pintura. Temo que lo que presente sea ridículo y manche sus nobles ojos. Este viejo pide perdón por ella. Resulta que no está a la altura. Con ese joven frívolo. Realmente están hechos el uno para el otro. Parece que la residencia Hingan se convertirá en un lugar vulgar en el futuro. Su Alteza la Princesa Imperial, realmente no soy buena en elegancia. Pero el joven príncipe ha estado practicando diligentemente y ya no es el mismo de antes. Yo. He oído que Su Alteza la Princesa Imperial luchó en el campo de batalla con el difunto emperador. Su técnica de espada, Hon, es famosa en el mundo. El joven príncipe ha estado practicando en privado y desea mostrar su humilde habilidad hoy. Es para mostrar su piedad filial en el cumpleaños de su abuela y también para representar a la residencia Hingan. Para expresar admiración por el heroísmo de Su Alteza la Princesa Imperial. Oh, Busin tiene este corazón. Es realmente raro.
pero mi técnica de espada es conocida por su ligereza y rapidez. Es más adecuada para mujeres. Él, como hombre, con demasiada masculinidad, temo que no pueda dominar su esencia. Si sabe o no su esencia, Su Alteza lo verá. Por el beso de mi querida esposa, lo haré todo. Esta técnica de espada. Humbusin solo la ha practicado unos días. Pero cada movimiento suyo no parece de principiante. ¿Acaso su frivolidad era fingida? Este movimiento, Hon, debe ser perfecto. El siguiente, viento que acaricia el sauce. Debe ser elegante. Mi querida esposa está mirando. Bien. Realmente logró practicarlo con cierto estilo. Ese señor de mayor quedó completamente convencido. Completamente convencido. Terminé de bailar, mi recompensa, mi dulce recompensa. Esta técnica de espada. Bailaste con el 70% de mi elegancia de aquellos tiempos. Extraordinario, realmente extraordinario. Businoi, realmente me ha sorprendido. Cuando practicabas antes, no eras así. Porque tu pequeño señor es un talento natural. Un jugador de improvisación. Oye, esposa, la recompensa que me prometiste antes. ¿Puedes cumplirla? Hay mucha gente mirando, no hagas tonterías. ¿Y que si miran? ¿Qué tonterías? Es mi propia esposa. Es lo más natural. ¿Qué hay de malo? No me importa lo que piensen los demás. A casa. Hablaremos en casa, ¿vale? Debes cumplir tu palabra. No hagas trampa. Senereusi, no te alegres demasiado pronto. ¿Una concubina merece robar el protagonismo en esta ocasión? ¿Qué tal lo que te encargué? Señorita, no se preocupe. No fallará. La presencia de la princesa real honra el banquete de cumpleaños de la abuela. La familia del príncipe Jingan está profundamente agradecida. La abuela me encargó. Preparar otro regalo, espero que le guste a Su Alteza. Tuve la suerte de encontrar este espejo protector que en el pasado la ayudó. A proteger las montañas y ríos, lo he restaurado con cuidado. Ahora lo devuelvo a su dueño, que pueda revivir la elegancia de Su Alteza en aquellos tiempos. Y desearle que su esplendor perdure para siempre. Esta cosa no se perdió hace años en el campo de batalla. ¿Contra el Gran Yan? ¿Cómo apareció en sus manos? Y además, ¿cómo lo reconoció? Es un objeto antiguo de la princesa real. Esto es mío de aquellos tiempos. Senereusi, qué audacia la tuya. ¿Te atreves a maldecirme con un objeto tan impuro? Guardias. Deténganla por mí. Informo a Su Alteza, este humilde funcionario está dispuesto a garantizar con su vida Que Reusi jamás se atrevería a desafiar a sus superiores. Así es, Su Alteza. Reusi es disciplinada y respetuosa. Nunca presentaría un objeto de maldición ante todos. Esto claramente es un engaño. Su Alteza, calme su ira. Esta humilde esposa puede demostrar su inocencia. Voy a ver cómo sigues defendiéndote. Su Alteza se ajusta hace una hora. Esta humilde esposa estaba revisando los regalos en el almacén, en ese momento, el espejo protector. Y la seda que colocó estaban completamente limpias. Y esta tinta de cinabrio es extremadamente activa. Si alguien realmente hubiera manipulado algo. Esta tinta fluiría sobre la seda y en este momento no estaría completamente seca. Verificar. Madre, permítame a mí verificarlo para demostrar imparcialidad.
Señores. Las manchas de tinta en esta seda amarilla brillante realmente no están secas. Inútil. Continúa. Su servidora colocó el espejo de cobre reparado en el incienso de pera y almizcle. Lo fumigué durante 7 días y 7 noches para eliminar el olor a sangre. Tanto mi doncella como yo estábamos impregnadas de este aroma, por lo que estoy segura Que quien reemplazó el artículo original debe estar impregnado de este aroma. Esa doncella intenta huir. Deténganla. Alto. Captúrenla. Madre, tenga en cuenta que el aroma de esta sirvienta es exactamente el mismo que el de la señorita Sen. Atrevida sirvienta. Habla. ¿Quién te ordenó hacer esto? Atrevida sirvienta, la residencia del primer ministro te ha tratado bien. Incluso la educación de tu hermano fue financiada por nuestra residencia. ¿Por qué cometiste un acto tan traicionero? Fue un momento de debilidad de esta sirvienta. Envidiaba el estatus noble de la señorita R.U.S.I. y albergaba resentimiento. Por eso ideé este estúpido plan para vengarme. Todo esto fue obra de esta sirvienta. Ruego a la princesa que me condene a muerte. Realmente es una excelente sirvienta criada por la residencia del primer ministro. Como su ama, ¿cómo puedo saber? Si no fuiste tú quien la instigó. Su Alteza, tenga en cuenta que Minzu siempre ha sido de buen corazón. Ni siquiera pisa una hormiga. Mucho menos haría daño a su hermana. Es cierto, Su Alteza, este asunto. Si Sen R.U.S.I. no hubiera insistido en asistir al banquete de cumpleaños como una concubina. ¿Cómo habría provocado tal desastre? Ruego a Su Alteza que lo considere. Entonces, la señora y el primer ministro quieren decir ¿que Sen R.U.S.I. es la concubina de Busin? Su servidor ha fallado en educar a su hija, lo que llevó a R.U.S.I. a tener una conducta inapropiada. Ruego a Su Alteza que me castigue. Disparates. La llamada concubina de la que hablan fue un matrimonio arreglado personalmente por su majestad. La legítima esposa del príncipe heredero de la residencia Jingan. Esto. ¿Qué hacemos? Su Alteza, ¿está diciendo que R.U.S.I. es la esposa del príncipe heredero? Primer ministro Sen, señora Sen. Según lo que sabe este príncipe heredero, R.U.S.I. es la verdadera hija de ustedes dos. Esta segunda señorita Sen es hija de usted y su anterior esposa. Además, R.U.S.I. ya es la legítima consorte del príncipe heredero de la mansión Jinnan. ¿Cómo pueden tratar así a su propia hija? Especulando sin fundamento, difamando sin razón y actuando arbitrariamente. ¿Qué clase de comportamiento es este? Ministro Sen, como padres, son increíblemente negligentes al no reconocer la identidad de su propia hija. Es simplemente ridículo. Imposible. ¿Cómo puede ella ser la consorte del príncipe heredero? Ella claramente es la amante. Ella. ¡Qué insolencia! La princesa mayor está presente. ¿Cómo te atreves a distorsionar la verdad? Y decir mentiras descaradas. La reputación de la consorte del príncipe heredero no es algo que puedas difamar. Guardias. Lleven a Sen Minzu. Su Alteza. Todo es culpa de Liu Yi. Seguro que sobornó a mi doncella. Escuché que mi hermana mayor llegó a la capital hace unos días y estuvo en el restaurante Zuichun. Humilló al joven Liu. Por eso. Su Alteza, no es así. Su Alteza. Pregunten a los guardias del palacio quién trajo tinta roja. Y todo quedará claro, Su Alteza. Sen Minzu, ¿cómo te atreves a traicionarme? Basta. Guardias. El joven Liu Yi tiene malas intenciones. Tramó un complot para difamar a la consorte del príncipe heredero. Es un crimen grave. Llévenlo fuera. Déjenle 50 golpes de bastón y envíenlo a prisión para esperar sentencia. ¿Qué hacemos? Su Alteza, tengo otro asunto que solicito que la princesa mayor resuelva. Habla. Cuando mi abuela falleció, dejó un testamento, donando todas sus posesiones personales como dote para mí. Sin embargo, debido a ciertas circunstancias,
La dote fue temporalmente custodiada por mi padre y mi madre. Por eso, solicito a la princesa mayor que me ayude a recuperar las pertenencias que mi abuela me dejó. Esta residencia del ministro Sen realmente me ha dado una gran sorpresa. Consorte del príncipe heredero, este asunto lo resolveré en nombre de su majestad. Regresa a la residencia del ministro Sen para hacer el inventario. Si falta algo, responsabilizaré al ministro Sen. Señor. Padre. ¿Acaso va a quedarse de brazos cruzados mientras esa Sener-Reusi se lleva toda esta fortuna? Padre. Ay. Esta es una orden directa de la princesa mayor. El favor del emperador hacia la princesa mayor es conocido por todos en la corte, como: ¿quieres que tu padre vaya a tocar esa mala suerte o que arriesgue su carrera y su vida ante la furia del emperador? ¿Apostando su futuro y su vida contra la ira del emperador? Sener-Reusi, desobediente con tus padres. ¿No temes que un rayo te parta? Si hubiera sabido que eras tan frío y despiadado, te habría estrangulado al nacer. Padre solo confía en Sen Minzu. Cuando me castigó por ella, ¿acaso no fue frío? En el banquete, para protegerla, me empujó a asumir la responsabilidad. ¿Acaso no fue despiadado? Los años de preocupación de mi abuela me hicieron albergar alguna esperanza en el cariño familiar. Pero fuiste tú. Siempre confiaste solo en Sen Minzu. Permitiste que me lastimara, me humillara e incluso intentara matarme, ¿no es así? Si es así, este cariño familiar no lo quiero. A partir de hoy, corto todo lazo Con tu residencia del primer ministro. No tendremos más relación. Sen Yuan Kan, si supieras que yo soy el verdadero hijo de sangre de nuestra madre, y que Sen Minzu, a quien tanto proteges, solo es un bastardo cambiado por Yao Jingsu. Un hijo ilegítimo. ¿Qué sentirías entonces? ¿Tú? Ven. Padres como lobos, mejor prescindir de ellos. De ahora en adelante, este príncipe te acompañará. Así se siente. Ser elegido y protegido sin dudarlo. ¿Por qué no hablas? Acabas de descubrir que este joven también es de fiar. Vamos. La última vez no la eliminamos por completo, y regresó, causando tantos problemas. Aunque ahora cortamos lazos, no podemos bajar la guardia. Podría seguir el rastro y encontrar alguna pista. Esta vez, hay que cortar el mal de raíz. Padre, madre, la última vez. El joven marqués de la residencia Wei parecía mostrar interés en vuestra hija. Si logramos conectar con él. La residencia Wei. Bien. Si formamos una alianza, sería un gran apoyo para mi carrera. Minzu, si esto se logra, eres el principal benefactor de nuestra familia Sen. Señorita, ¿qué está haciendo? Señorita Sen. Señor Lu, me siento muy mareada. ¿Podría ayudarme? No esperaba que la hija del primer ministro fuera una zorra hasta el hueso. Ya que te has ofrecido, este joven complacerá tus deseos. Vamos. Ja, ja, ja. Sener-Reusi. Cuando me convierta en la esposa del marqués de Wei. Veremos cuánto tiempo podrás seguir siendo arrogante. Señor, ¿por qué está tan enojado? Todo gracias a tu querida hija. Yo. Hoy, en la corte, el emperador, aprovechando el escándalo del banquete del palacio Jingan, revivió los viejos cargos en mi contra. Con unas pocas palabras, me ha quitado varios cargos importantes. Esto claramente es dejarme sin poder.
Otra vez esa maldita estrella funesta. Desde que regresó, nuestra familia no ha tenido un solo día de paz. Entonces, ¿qué quiere hacer el señor? ¿Qué debemos hacer ahora? El pabellón del viento es como un parásito, constantemente entregando mis debilidades al emperador. Mientras exista, mi residencia del primer ministro estará un día más cerca del colapso. Realmente necesitamos pensar bien cómo eliminarlo. Padre, quizás su hija pueda ayudarle. Primer ministro Sen. Ja, joven marqués. Entonces hablemos claro. Sé que el pabellón del viento es una gran amenaza para su residencia. Coincidentemente, la residencia del marqués de Wei también lo es. Si el primer ministro Sen está interesado en cooperar, puedo compartir todas las pistas que tengo. Joven marqués, eres muy directo, pero también quiero pedirle al primer ministro una persona. ¿O quién? Su segunda hija. Sen Min-Zu. Ja. Si el joven marqués tiene una petición, será más fácil hablar. Estoy dispuesto a cooperar con la residencia del marqués de Wei. ¿Cuáles son las pistas y el plan del joven marqués? Muñeca suspendida, dedos firmes y palma vacía. Señor heredero, esta postura al sostener el pincel. ¿Qué? ¿Quieres ir a la cocina a amasar o al establo a cepillar caballos? Hola. Ya es suficiente, han pasado 2 horas. Mi mano ya está agarrotada de tanto escribir. Parece que nuestro joven maestro quiere visitar la casa de empeños. Querida esposa, ¿qué tal si dejamos esto de escribir para más tarde? Prometiste pagarme una deuda. ¿No es hora de que la saldes? ¿Qué deuda? Ese día, en el banquete de cumpleaños de la abuela, mi espectacular técnica de espada fue solo para ti. Lo que me prometiste lleva tanto tiempo pendiente. Es hora de que lo cumplas. Pero practiqué espada para mantener el honor del joven maestro. ¿Cómo? ¿Puede ser solo por ti? Mi técnica de espada ese día fue tan buena que hasta la princesa mayor me elogió. Solo quiero un beso tuyo. ¿Acaso es demasiado pedir? Bueno, está bien. La deuda ya está saldada. Ahora puedes escribir tranquilo. No solo, Prudencia en soledad, incluso los 4 libros y los 5 clásicos. Los copiaré de un tirón. ¿Lo conseguí? Mi querida esposa me ha besado. Ay, esta no era mía. Cuanto más la miro, más me gusta. Cada vez me satisface más. ¿Quién puede negarlo? Es tan tarde porque el joven maestro no descansa en el estudio. ¿Y viene al dormitorio? Bueno, puedo. ¿Volver a dormir al dormitorio? No malinterpretes, no tengo segundas intenciones. Solo pienso que desde aquel incidente he estado durmiendo en el estudio. Si la abuela se entera, se pondría muy triste. Si estás de acuerdo, ¿puede? Dormir en el suelo. Senr Usi. MMM. ¿Tienes un nombre de cariño? La abuela solía llamarme Xiao RU. ARU, de ahora en adelante te llamaré ARU.
ARU, ARU, ARU. He encendido incienso relajante, duérmete pronto. ARU. Cuando todo termine, quédate a mi lado como mi princesa consorte. ¿De acuerdo? Cuando todo termine, pediré el divorcio. Espero que no te entristezcas demasiado entonces. Shen Minzu. He oído que te has acercado a Luchuan. No me decepciones. Minzu, ¿no me habías traicionado? ¿Por qué me salvaste? Hermano Liui, realmente me malinterpretaste. Sabía que podía rescatarte. Por eso te empujé afuera. Así ambos podríamos salir ilesos. ¿De verdad? MM. Todo fue mi error a sospechar de ti. La prisión está muy vigilada. ¿Cómo me rescataste? Supliqué a mi padre. Usó sus contactos en el Ministerio de Justicia. Ese viejo zorro Shen Yuancan no se arriesgaría por mí. Por suerte, busqué al marqués. Me costó mucho esfuerzo sacarte de la prisión. No hagas que mi esfuerzo haya sido en vano. ¿Por qué el joven Liu está tan herido? El pánico reina. Déjalo descansar aquí temporalmente. Cuando los asuntos en la capital se calmen, yo me encargaré de todo. Segunda señorita, este humilde servidor entiende. Jefe del pabellón, Liu fue intercambiado en la prisión. La residencia del Duque Wei. La residencia del Duque Wei. Parece que la mano de Shen Minzu llega más lejos de lo que imaginaba. Mis subordinados rastrearon hasta una vieja casa en las afueras. Hay una pareja cuidando a Liu. El hombre se llama hermano mayor Pei. La mujer se llama Ayun. ¿Ayun? ¿La doncella que desapareció antes de la residencia Shen? Sí. Parece que Shen Minzu la escondió. No solo eso, esta Ayun incluso aparece en público, trabajando como croupier en una casa de apuestas. No es de extrañar que no pudiéramos encontrarla antes. ¿Qué? ¿Dices que esa persona era Ayun? Maldita sea. ¿Por qué no le pregunté su nombre en ese momento? Enviado por el pabellón del viento escuchante. Dice que su jefe te espera en la puerta trasera. Jefe del pabellón, ¿qué asunto importante me trae hoy? Oí que la princesa consorte, en el banquete de cumpleaños hace unos días, fue engañada por ese tipo Liu. Ese día no vi al jefe del pabellón. ¿Sabía la princesa consorte que el encarcelado en la prisión no era el verdadero Liu? Era un doble que encontró la residencia del Duque Wei. El verdadero Liu ya fue llevado a un lugar seguro. ¿No temen que su majestad los castigue al descubrirlo? La princesa heredera siempre ha sido astuta e inteligente. ¿Por qué hoy no entiende esto? Lo que Liu cometió no es un crimen capital. El encarcelamiento es solo una medida temporal. Cuando llegue el momento adecuado, el carcelero los liberará con cualquier excusa. Supongo que el maestro del pabellón no me citó solo por esto. Mis hombres siguieron a Liu en secreto y descubrieron que se instaló en una vieja casa en las afueras de la ciudad. Una pareja joven lo cuida. Y esa mujer es la croupier de la casa de apuestas, la misma sirvienta que desapareció de la residencia Shen. Ayun. ¿Qué? ¿Qué quieren hacer?
Les aconsejo que no se muevan. Te pregunto, ¿mi abuela, la matriarca de la familia Sen? ¿Por qué murió realmente? Así que la señorita mayor ha regresado. La matriarca. Fue envenenada lentamente con seda enredada en su comida por la señora Sen y la segunda señorita. Poco a poco, su cuerpo se debilitó. Así es. Eran ellas. ¿Ellas? ¿Será por las propiedades privadas de la matriarca? ¿Por mi culpa? Yao Jing suya se dio cuenta De que la abuela descubrió el secreto de que ella intercambió. ¿Mi identidad con Sen Minzu? Intercambiar. ¿Qué significa esto? Mi verdadera madre no es Yao Jing Su, sino la primera esposa de Sen Yuancan, Lu Yun Reu. Mi nombre, Reusi, fue cambiado por la abuela después de la muerte de mi madre. En su honor. No es de extrañar que después de que me salvaras, nunca te encontré en la capital. Lo sé. Yao Jingsu temía que la abuela le contara a mi padre. ¿Y arruinara todo lo que había construido con tanto esfuerzo? Arruinando la identidad legítima de su hija Sen Minzu. Así que mató a la abuela, ¿verdad? Estos secretos familiares no se notan si no se observa con cuidado. Es realmente difícil de investigar. No lo sé, ninguno de ustedes lo sabe. La abuela ya lo sabía desde hace tiempo, pero siempre lo ocultó. Mantener la paz superficial. En realidad, solo era para protegerme. Hija mayor legítima. Nunca pensé en competir por el título de hija mayor legítima. Pero ellas mataron a la abuela. No me culpen por cobrar la deuda con sangre. Dime, ¿eres tú quien las ayudó a envenenar? No, no es ella, señorita. Ayun fue obligada. Usaron la vida del niño en su vientre para amenazarla. Ella no tuvo más remedio que hacer algo tan atroz. Ayun, ahora todos vamos a morir. ¿Todavía vas a cubrirlas? Sé que tienes pruebas. Ese paquete que trajiste, ¿verdad? Hazlo por nuestro hijo. Sí. Si esta sirvienta tiene una forma de redimirse, ¿estaría dispuesta a perdonar a nuestra familia de 3? Señorita. Esto es lo que la anciana se me entregó en secreto antes de morir. Para que yo lo guardara. Mi querido nieto Reusi, al leer estas palabras, es como si me vieras. Este colgante de jade es una reliquia familiar de tu madre. La sangre de un pariente cercano se quedará en él sin escurrirse. Si no hay parentesco, la sangre se deslizará. Algún día. Si necesitas probar tu linaje ante el mundo. Esto será una prueba irrefutable. La abuela es vieja. Solo espero que no te ates al odio. El joven de la familia Jun es de buen carácter. Es alguien en quien puedes confiar el resto de tu vida. Deseo que seas libre y feliz. Está bien, no pasa nada. Estoy aquí. Les pregunto. ¿Ustedes dos estarían dispuestos a seguir observándolos por mí? Les aseguraré su seguridad. Cuando todo termine, les daré una nueva identidad y dinero para el viaje.
para que puedan empezar una nueva vida lejos de aquí. Gracias, señorita. Me llevaré a esta persona conmigo. Ustedes saben. Lo que deben decir. Sí. ¿Por qué me mira todo el tiempo? ¿Habrá descubierto algo? ¿O será por mi vestimenta de hoy? ¿Qué hay de malo? ¿Al señor del pabellón le gusta quemar incienso? Lo uso ocasionalmente. ¿Por qué lo preguntas? Señor, estamos rodeados. Señor del pabellón del viento, esposa del príncipe, hace tiempo que no nos vemos. No sé si invitar al enemigo a entrar y atraparlo. ¿Están satisfechos? Así que fuiste tú quien nos atrajo aquí a propósito. Ay, esposa del príncipe, no me culpes. Lu no tenía intención de ser tu enemigo. Solo que el pabellón del viento ha obstaculizado el camino de demasiados. Hoy no queda más remedio que eliminarlo, y tú solo fuiste arrastrada por casualidad. Déjame adivinar. El joven Marqués Lu estaba en el momento de Mifu, cuando intentaba salvar a Liu. Ya había planeado este juego, pero ¿cómo sabías tanto? Ja ja ja, aquí es donde me superas. En la intimidad, cuando las pasiones arden, los secretos se revelan. No solo los hombres prometen amor eterno, las mujeres que prueban por primera vez. Los placeres del amor también hablan sin reservas. Bill. Señor del pabellón. Reúne a todos los hombres, sigue río abajo, date prisa. Sí. La única opción ahora es abrirse paso hacia la cima de la montaña. Debajo del acantilado hay un río profundo, es nuestra única esperanza. Buscando la muerte, adelante. Vamos. Perseguidlos. Ja 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 ja. Te diré un método. Su objetivo ahora es el señor del pabellón de viento. Y tú eres la esposa del príncipe de Jingan. Si quieres irte. Aún estás a tiempo. ¿Qué esperas? Si te abandonara ahora, ¿en qué me diferenciaría de esa gentuza? Hoy o retrocedemos juntos o saltamos al acantilado juntos. Cuidado. Así que terminaron siendo una pareja de fugitivos. ¿Por qué su respiración es tan débil? Hay que hacerle respiración artificial de inmediato, pero... Así que siempre fuiste tú. ¡Qué coincidencia! El aspecto del señor del pabellón se parece tanto a mi inútil esposo. Que parece salido del mismo molde. No fue mi intención ocultártelo. Si no me equivoco. La primera vez que me viste como señor del pabellón, yo ya estaba en la residencia del príncipe. En ese momento tampoco me reconociste. Mi querida esposa, de verdad me equivoqué. No me atreveré a hacerlo nunca más. Perdóname, por favor. Ten piedad de mí esta vez. ¿Cómo está tu herida? Ya me la vendé. Humbusin, Humbusin.
Estoy aquí, quédate quieta. Déjame ver qué tan grave es. Al principio te lo oculté porque siempre creíste que la muerte de la abuela estaba relacionada con el pabellón Tinfen. Temía que me odiaras por asociación. Y aún más temía que por eso te alejaras de mí, y luego... Ya no supe cómo decírtelo. Esposa, ¿me perdonas? Sí. Por favor, perdóname, eres la mejor esposa del mundo. Querida esposa, mi amor. Señor del pabellón, princesa consorte. Este rondín no podía llegar en otro momento. Justo ahora aparece, qué oportuno. Señor del pabellón. Llegué tarde, perdóneme por favor. Señor, esto... Ronjin saluda a la señora del pabellón. Comandante Ron, no hace falta ceremonia. Gracias, señora. Como planeamos, encontré 2 cadáveres de complexión similar. Y los arrojé al río. Cuando Luchuan los encuentre, estarán irreconocibles, imposible distinguirlos. Has hecho un buen trabajo con esto. En el futuro, encárgate tú de asuntos tan complicados. Comandante Ron, necesito que vayas a la antigua residencia en las afueras. A proteger a la pareja Yun. Temo que Luchuan pueda hacerles daño. No se preocupe, princesa consorte, nuestra gente ya ha rodeado el lugar discretamente. Gracias. ¿Y ahora qué debemos hacer? Estos días no deberíamos mostrarnos en la capital. ¿Mejor? En mi opinión, busquemos un lugar tranquilo. Para que mi señora descanse bien. ¿Y tú, lugar tranquilo, resulta ser el burdel Zuichun? ¿Qué? Lugar tan peculiar. El burdel Zuichun es un buen lugar para reunir información. No creerás que compré este lugar. Solo para comer, beber y divertirme, ¿verdad? Bien hecho. ARU me está felicitando. Señor, Luchuan ha regresado a la capital. La noticia de su muerte y la de la princesa consorte ya circula por la ciudad. ¿Hay novedades en la corte? El canciller y el duque de Wei, entre otros. Al enterarse, acudieron de inmediato al palacio para ver a su majestad, pero... El joven marqués lo declaró en la corte. ¿Por qué titubeas? Habla. Dijo que, tras investigar, el dueño del pabellón del viento y la esposa del príncipe heredero llevaban tiempo teniendo un romance discreto. Esa vez, bajo el pretexto de investigar un caso, se reunieron en privado, por desgracia, sufrieron un accidente. Es una grave falta moral. Y se lo buscaron ellos mismos. ¿Qué? ¿Estás diciendo que ahora llevo un... ¿enorme pastizal verde en la cabeza? ¿Y quién te puso los cuernos sino tú mismo? Me muero de rabia. Basta, no es que me haya reunido con otro. ¿Por qué te enfadas contigo mismo? ¿Acaso estoy enfadado conmigo? Estoy furioso porque aprovecharon mi ausencia. Para difamarte. Para una mujer, lo más importante en la vida es su reputación, incluso más que su vida. No puedo permitir que te traten así. A mí no me importa eso. A ti no, pero a mí sí. Voy a buscarlos ahora mismo. Encontraré a esos tipos y los haré pedazos. Si quieres hacer los pedazos, no deberías esperar. ¿El momento adecuado? ¿Yo? El pabellón del viento ya ha reunido pruebas de los crímenes de los clanes Senilu. ¿Qué planes tienes ahora? Por favor, entrega esto al jefe Pei. Él sabrá qué hacer. Sí. Querida, ¿qué había en ese frasco que tenías antes? Unas pastillas que pueden hacer que Senminzu. Simule un embarazo. En la carta le pedí al jefe Pei que haga que Senminzu tome las pastillas para simular el embarazo. Y que difunda por la capital. La noticia de que espera un hijo de Luchuan. Ahora que el dueño del pabellón del viento ha muerto, su majestad no tiene a nadie más. Así que seguramente tratará de apaciguar a los clanes Senilu. Cuanto más se envalentonen, más importancia darán a su reputación.
y se apresurarán a celebrar una gran boda. Antes de que el embarazo de Shen Minzu sea evidente, quiero que Shen Minzu y Yao Jinsu caigan desde las nubes y se hagan pedazos. ¿Crees que he sido demasiado cruel? Jun Buxin. Vine aquí para investigar la muerte de mi abuela y vengarla. Yo nunca he sido una persona bondadosa. Ellos te han perjudicado una y otra vez. Ahora tienen este final, es culpa suya. Solo he estado pensando, cuando te desposé. Fue demasiado apresurado, ni siquiera te di los 10 li de regalos rojos, ni las celebraciones de 100 familias. Si solo pudiéramos vivir los dos juntos, sería maravilloso. Ven, yerno honorable, por favor. En unos días más, será la boda del pequeño marqués y Minzu, entonces. Nuestra residencia del primer ministro y la del duque Wei serán una verdadera familia, unidos como una rama. Compartiremos honores y desgracias. Su Alteza está equivocado, ya que ese molesto señor del pabellón del viento ha muerto, en la corte. Nadie más podrá obstaculizarnos. En el futuro, solo habrá un brillante porvenir de riqueza. Ven, Su Alteza. El yerno honorable tiene razón. Ven. Esa pieza inútil de Liui. Ya ordené a la pareja Ayun matarlo. Cuando se complete, también eliminaremos a la pareja Ayun. Así, nadie podrá testificar contra nosotros. Shen Minzu. Mujer venenosa y promiscua. Liui, ¿cómo estás aquí? Guardias. Rápido, saquen a este loco. Arriesgué mi vida por ti, y piensas deshacerte de mí, quitándome la vida. Pequeño Marqués Lu. ¿Sabes lo que llevas puesto? ¿Son mis zapatos viejos que Liui dejó? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ella pasó de mi cama a la tuya. Felicidades, pequeño Marqués Lu, eres padre. Shen Minzu. No. ¿Te atreves a hacer que la residencia del duque Wei cargue con esto? No es así, no es así, hermano Luchuan. El niño es tuyo, debes creerme. Basta, deja de mentir. Yo. Pequeño Marqués Lu, ¿a dónde vas tan apurado? Imposible, ¿no estaban muertos? Bien, ustedes dos realmente tienen una relación secreta. Si esto llega a la residencia del príncipe Jingan, no saben cómo la residencia limpia su casa. Limpiar la casa debería ser limpiar a ustedes, parásitos del país. Hoy, este señor del pabellón te hará morir entendiendo. No. Imposible. El señor del pabellón del viento es ese príncipe heredero de Jingan. Padre, ¿recuerdas? Esto. Este es el jade ancestral de la familia materna de Yunereu. ¿Cómo está en tus manos? Jade ancestral. ¿Recuerdas el misterio de este jade? La sangre de los familiares se coagula en él. Si no hay parentesco, la sangre se desliza. Este jade puede verificar el parentesco. Pero tú eres claramente la hija biológica de Yao Jingmei. ¿Por qué la sangre se coaguló en el jade? Es porque soy la hija biológica de Luyun Reu. No, cállate. La Shen Minzu que tanto amas. En realidad es Yao Jinsu. Y la hija ilegítima de otro hombre. Eso es imposible. Shen Reu, sí, estás mintiendo. No solo eso. Incluso la muerte de la abuela fue obra de esta madre e hija.
Porque la abuela descubrió su verdadero engaño. Estás calumniando, Sener Reusi. Acusar a la esposa legítima es un crimen capital. Esposa legítima. ¿Tú mereces ese título? Inútil incompetente. ¿No eras la sirvienta de mi madre? Señor, fue la señora y la segunda hija quienes me obligaron a poner hierba venenosa en la comida de la abuela, día tras día, hasta que su cuerpo quedó devastado. Imposible. Como primer ministro, eres incompetente en gobernar tu familia y el país. Las almas de la abuela y mi madre están desilusionadas contigo. Imposible. Sen Minzu. Buscar un futuro no es tu culpa, ni elegir cambiar vidas. Nunca te culpé ni competí contigo. Pero no debiste. Unirte a Yao Jinsu. Para envenenar a la abuela. En tu corazón, sabes que la abuela siempre supo que no eras de la sangre Sen, pero nunca te trató mal. ¿No es así? Sener Reusi, no te alegres. Minzu lleva en su vientre. El heredero de la familia Wei. Aún no hemos perdido. Llevo el heredero de la familia Wei en mi vientre. Niño, eso no es más que la apariencia de una píldora de embarazo falsa. No puede ser, no puede ser. Hermana, me equivoqué, realmente no lo sabía. No lo sabía, por favor, perdóname. ¿Acaso con un simple me equivoqué o no lo sabía? ¿Puedes devolverle la vida a nuestra abuela? Llevad a todos estos criminales a la prisión imperial. Sí. Vamos. Nuestra abuela era mayor. Solo esperaba que no te atormentaran los rencores. El joven de la familia Jun es de buen carácter, alguien en quien puedes confiar el resto de tu vida. Deseo que seas libre y feliz. ¿Qué pasa? Sé que viniste a la capital para investigar la muerte de nuestra abuela. Para vengarla, ahora que la venganza se ha cumplido. ¿Acaso te vas a ir? ¿Por qué dices eso de repente? Sé que antes te casaste conmigo solo porque hiciste un trato con mi abuela. Incluso si es por mí. ¿Podrías seguir quedándote en la mansión? Bien, a partir de hoy me quedaré aquí solo por ti. Llega un decreto imperial, por orden del emperador. El primer ministro Shen Yuankan y el duque Wei, Lu Chuan, han formado facciones, corrompido el gobierno, cometido fraudes y calumniado a leales. Las pruebas son irrefutables. Por lo tanto, se les destituye de sus cargos y se les degrada a plebeyos. Serán ejecutados de inmediato para hacer cumplir la ley. La señora Yao del clan Shen, por matar a su suegra, es culpable de un crimen imperdonable y se le concede la muerte por estrangulamiento con una soga blanca. Shen Minzu, por ayudar al mal, es condenada a tatuaje facial y exilio a las tierras frías del norte, prohibiéndosele regresar a la capital para siempre. Así se ordena. Las cadenas en los pies tienen fin, pero las cadenas en el corazón no cesan. Shen Minzu, usa el dolor interminable del resto de tu vida para expiar tus pecados. ¿No se suponía que el heredero estaba ocupado con asuntos del pabellón? Esto es para ti, un regalo. En el futuro, si te hago enojar o te hago infeliz, puedes usarlo para golpearme.
Es lo suficientemente duro y efectivo para golpear. ¿Por qué me regalas esto sin motivo? Solo quiero decirte que soy sincero. Y quiero vivir bien contigo. A partir de hoy, haré todo lo que digas. Hong Wop-sin, ¿eres sincero conmigo? Te llevaré a un lugar para demostrarte mi sinceridad. Esto es. Aquel día, con cintas rojas atadas a las manos. Forzamos el ritual de matrimonio, pero no era mi deseo. Sé que solo buscabas resolver un caso, y yo solo pretendía ocultar la verdad. Ninguno de los dos se casó por amor verdadero. Pero hoy, ante la presencia de nuestra abuela y tantos seres queridos, ARU, ¿estás dispuesta a dejar atrás el pasado? Y, como Senreusi y Humbusin, ¿casarte conmigo de nuevo? Esta vez, sin trampas ni acuerdos. Solo si tú quieres casarte y yo quiero casarme. ¿Cuándo preparaste todo esto? Desde que supe que eres la persona a la que debo proteger toda mi vida. Desde ese momento, he estado preparándolo. Cada perla en esta corona fénix fue elegida por mí. El vestido de novia, cosido puntada a puntada por mis manos. Y este broche de lotos gemelos. También lo dibujé yo mismo. Lotos gemelos, corazones unidos. Juntos en la vida y en la muerte. Acepto. ¡Qué bien! Primera reverencia al cielo y la tierra. Segunda reverencia a los ancestros. Tercera reverencia entre esposos. Ceremonia completada. A la cámara nupcial. Bien, Felicidades. bien. ¿Qué haces? Llevar a mi novia a la cámara nupcial, claro.
¿Es pesado? Sí. Por fin te he tomado como esposa. De ahora en adelante, con gran pompa y celebraciones. Puedo compensarte todo. Gracias, mi señor. ¿Cómo me llamaste? Esposo. Entonces, no deberíamos ocuparnos de lo importante. Ey. Espera. Hay algo que aún no te he dicho. MMN. En realidad, soy. Tú eres la gran princesa de Yan, ¿verdad? Y además, la generala implacable de rostro frío, ¿no? ¿Cómo es que? Ah, ya lo entiendo. Eres el maestro del pabellón del viento, que todo lo sabe bajo el cielo. Pero siento que todavía me ocultas algo. Así es, hay una cosa más. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y jugabas en el callejón? Salvaste a un niño. Y al final, hasta quisiste ser su jefe. Así que eras tú ese jovencito. Ah, tú. Ya me había reconocido desde hace tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si no me reconociste, no puedes echarme la culpa. hoy verás cómo te castigo. Bueno, ARU, mi buena esposa, en esta noche tan hermosa, pelear. No es apropiado. ¿Qué tal si dejamos el castigo familiar para mañana? Esta noche es nuestra noche de bodas. Ay,